Buenas, soy Ariadna Flores, astróloga, tarotista. Estoy aquí para hablar en el 20º Congreso Nacional de Astrología de la FEVA, de la Federación Venezolana de Astrólogos, del año 2020, que se está llevando a cabo 21 y 22 de noviembre en esta nueva modalidad online, adaptándonos a las circunstancias que nos ha tocado vivir en este año. Pues gracias a la FEVA por el esfuerzo, por reunir de todas maneras a los astrólogos que queremos seguir impulsando el conocimiento y participando en estos congresos y haciéndole llegar información a tantos estudiantes y astrólogos interesados en seguir aprendiendo. ¿Ok? Bueno, mi charla se trata de aspectos compuestos confusos. Es un nombre que escogí producto de mi experiencia como profesora, donde he visto que muchos astrólogos y estudiantes conocen de los aspectos compuestos, pero no de todos los aspectos compuestos, y hay figuras que pueden ser parecidas que se prestan a confusiones. Entonces, decidí hacer esta ponencia no como un trabajo de investigación, sino más bien como una ponencia informativa de estos aspectos compuestos para invitar a profundizar el conocimiento, el estudio. ¿Ok? Entonces, bueno, agradecida con Carlos Dunn por haberme invitado a dar una ponencia, y sin más voy a empezar a contar de qué se trata. Bien, entonces voy a hablar muy rápidamente de lo que son los aspectos, porque eso ya lo conocemos. Es la forma como se conectan los planetas, cómo dialogan entre sí. Algunos diálogos son armónicos y son aspectos pacificadores, como por ejemplo los trígonos, los sextiles. Otros diálogos son inarmónicos o irritantes, que son tensos, como por ejemplo las cuadraturas o las oposiciones. Y algo que yo siempre le digo a mis alumnos es que la palabra bueno o malo la tenemos que erradicar del vocabulario de los astrólogos. Nada es bueno, nada es malo. Hay lo que hay, experiencias que hay que vivir. Unas experiencias que son armónicas y otras que son inarmónicas, ¿ok? Los aspectos buenos, entre comillas, que son los trígonos o sextiles que tenemos en nuestras cartas, son aspectos que hablan de sabiduría que nosotros ya tenemos, talentos que ya tenemos, ventajas que ya tenemos, mientras que los malos, entre comillas, que son los tensos, son los que nos dan el aprendizaje, los retos, las confrontaciones, los espejos que se nos ponen enfrente y que nos ayudan a evolucionar un peldaño más en nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, en todas las cartas vamos a tener siempre aspectos armónicos, aspectos inarmónicos, de manera que haya un equilibrio entre la fluidez y la tensión. No puede haber solo aspectos armónicos porque la vida sería muy aburrida, y no puede haber solamente aspectos tensos porque sería un constante estrés. Entonces tenemos siempre un equilibrio entre fluidez y tensión. Luego tenemos los aspectos mayores muy conocidos, que son los tolemaicos, donde tenemos pues la conjunción, la oposición, la cuadratura, el trígono y el sextil. Y luego hay una serie de aspectos menores, incluidos los que se llaman exóticos. Entonces ahí tenemos el semisextil, el quincuncio, la semicuadratura, la sesquicuadratura y una serie de aspectos menos conocidos, que son el septil, el novil, el decil, el oncil. Y con eso pues abarcamos todo el tema del espectro de dividir la rueda de 360 grados entre el 1 hasta el 12, dividiendo la rueda en números enteros, entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, así sucesivamente hasta el 12, obtenemos tanto los aspectos tolemaicos como los menores, incluidos los exóticos. Y entonces es, digamos, el estudio que hizo Kepler, o lo que llamamos aspectos keplerianos, que vienen de dividir la rueda, ¿ok? Esas divisiones o esos aspectos del 1 al 12 generan también armónicos, cartas armónicos que van del 1 al 12, y aspectos que transformados en flores forman las flores armónicas. Entonces tenemos pues todo un tema de Kepler y armónicos que van del 1 al 12 y que generan una forma de interpretar los aspectos y las cartas
que, que amplifican mucho la interpretación básica tradicional y que nos dan pistas sobre cómo se comportan los individuos, ¿ok? No podemos olvidar, pues, que dentro de los aspectos están los que llamamos diestros y siniestros. Cada uno tiene su grado partil más o menos un orbe, un cierto grado de orbe. Vamos a tener los que son aplicativos y separativos, los que son disociados porque se dan en elementos diferentes a lo que estamos esperando, y tener en cuenta la nomenclatura, que por lo general tenemos que hablar, cuando mencionamos un aspecto, tenemos que decir primero el planeta rápido y después el lento. Por ejemplo, cuadratura Luna-Plutón. No vamos a decir cuadratura Plutón-Luna, decimos cuadratura Luna-Plutón. Y bueno, los aspectos son los que permiten interpretar el carácter y leer lo que ocurre en la carta natal, básicamente. ¿Ok? Entonces, habiendo visto este pequeño repaso de lo que son los aspectos, vamos a mirar lo que yo les decía de la división de la rueda del 1 al 12 para obtener los aspectos keplerianos. Entonces, la conjunción viene siendo 360 grados entre 1, que da 360, y es como que un planeta da toda la vuelta y vuelve a llegar al punto de partida, y tenemos dos planetas que están en conjunción, y ahí hay un énfasis energético. Cuando dividimos la rueda entre 2, vamos a tener 180 grados, que es la oposición, y la palabra clave de la oposición es la confrontación. Lo que más encontramos es la confrontación, pero también es el complemento. Yo tengo lo que tú no tienes, tú tienes lo que yo no tengo, ¿ok? Luego tenemos la división de la rueda entre 3, que nos va a dar el trígono. Eso nos da 120 grados y eso nos habla de fluidez y armonía. Fíjense que cuando decimos trígono estamos acostumbrados a ver un planeta de este lado, un planeta del otro lado y una raya que los une. Pero ¿dónde están esos 120 grados? Esos 120 grados están de partir del centro de la rueda. Del centro de la rueda, una línea hasta acá, otra línea hasta acá. El ángulo que se forma aquí es el que tiene 120 grados, ¿ok? Ese es el trígono. Luego la división de 360 entre 4 nos da 90, que es la cuadratura. Aquí tenemos el ángulo recto, ¿verdad? Y la cuadratura habla de tensión, habla de reto, sobre todo tensión interna. Yo me pago, yo misma me doy los vueltos, yo misma me armo el rollo en la cabeza, ¿verdad? Luego tenemos la división entre 5. La división entre 5 nos va a dar el quintil, 360 grados entre 5, 72. Este es un aspecto venusino que tiene que ver con la creatividad. Después viene la división entre 6. La división entre 6 nos da 60 grados, que es el sextil, y el sextil es la mitad del trígono, ¿ok? El sextil habla de oportunidades, habla de comunicación, habla de tener chance de hacer cosas creativas, pero también relacionadas un poco con el trabajo, ¿no? Con la eficiencia. Luego tenemos la división entre 7, que nos da el septil. Este es un aspecto un poco tenso, es un aspecto saturnino que tiene que ver con iluminación y depresión. A veces nos genera insomnio, estamos creando prototipos, estamos imaginando y nos llegan como flash creativos de iluminación, pero al mismo tiempo, cuando estamos mucho tiempo sin dormir, podemos tener problemas con la serotonina, con la melatonina, y empezamos a tener depresión, y la depresión genera enfermedades. Entonces el aspecto del septil es un aspecto un poco complicadito, ¿ok? Fíjense, la conjunción tiene un poco que ver con el brillo y el sol, la oposición tiene que ver con tuyo, la primera necesidad que tiene el ser humano para sobrevivir es de que la mamá alimente, ayude, si no dependemos totalmente, entonces tiene que ver un poco con la luna. El aspecto del trígono es más bien de fluidez, de alegría, de expansión, es jupiteriano. El aspecto de la cuadratura es tenso, es estresante, tiene que ver con Marte, con la lucha, con el reto. El quintil, como les dije, creatividad, es venusino. El sextil, que tiene que ver con oportunidades y eficiencia y trabajo y comunicación, es mercurial. Y el septil es saturnino, ¿ok? Que nos genera el insomnio, la depresión, la tristeza, es saturnino. Así llegamos entonces a 360 grados entre 8, que es lo que llaman el octil o semicuadratura, que son 45 grados. Y es un aspecto que también es de tensión,
pero alerta en el sentido de estoy pendiente y alerta y no termino de arrancar, ¿ok? Y la semicuadratura es la división entre dos o la mitad de la cuadratura. Y tenemos el aspecto complementario a la semicuadratura, que es la sesquicuadratura, que en vez de tener 45 grados tiene 135 grados y genera interrupciones después que hemos empezado a ejecutar alguna actividad, ¿ok? Estos aspectos de semicuadratura y sesquicuadratura son plutonianos, generan cambios importantes, son plutonianos. Luego vamos con la división entre 9, que nos da el nobil. El nobil es un aspecto que tiene que ver con relax, es también jupiteriano, tiene que ver con el extranjero, con viajes, con vacaciones, es muy agradable. Luego tenemos el decil, que es la división de 360 entre 10, que nos da 36 grados, y también es saturnino, pero es saturnino en el sentido de poner normas, de batir récords, de organizar nuestra vida, de obtener logros, de manera que sería el aspecto luminoso de Saturno. Luego tenemos el 360 grados entre 11, que da 33, y es el onsil, y tiene que ver con la rebeldía, Urano, Acuario, los amigos, pero al mismo tiempo querer diferenciarse del rebaño. Y terminamos con el dodecil o semisextil, que es la división de 360 entre 12, que nos da 30 grados, y tiene que ver un poco con tener el control de otra persona, estar sometido o sumiso con respecto a otra persona, tiene que ver con hacer esfuerzos para obtener logros. Son oportunidades que se pueden aprovechar, pero luego de haber hecho algún tipo de esfuerzo. Y su aspecto complementario es el quincuncio, que son 150 grados, que habla de tener que hacer un reajuste entre la energía de los dos planetas para poder lograr que ellos se entiendan y aprovechar algún talento que tenemos dormido y no lo estamos reconociendo dentro de nosotros mismos. El quincuncio es un aspecto que hay que tenerle mucho cuidado porque puede generar enfermedades, ¿ok? Entonces, estos aspectos permiten interpretar el carácter de un individuo, sus sueños, sus logros, sus trabajos, dificultades, sus potencialidades, ¿ok? Viendo estos aspectos en la carta natal, nosotros sabemos qué comportamientos repetitivos tiene una persona y de dónde se puede agarrar para superar pues, esas tensiones y esas dificultades. Sin embargo, puede ser difícil tener que interpretar aspecto por aspecto y por ello se utilizan los aspectos compuestos. O sea, nosotros no vamos a agarrar una carta y le vamos a mirar cada raya que tiene y se la vamos a interpretar porque sería interminable. Para eso utilizamos los aspectos compuestos. Los aspectos compuestos son producto de la combinación de diversos aspectos sencillos que forman figuras geométricas y facilitan la interpretación de la carta natal. Es decir, si nosotros tenemos un trígono entre dos planetas, otro trígono entre dos planetas y otro trígono entre esos dos planetas anteriores, ahí se forma un triángulo. Ese triángulo es un gran trígono. Nosotros no vamos a interpretar el trígono 1, el trígono 2 y el trígono 3. Nosotros interpretamos el gran trígono. Es la facilidad que tenemos con la interpretación que nos dan los aspectos compuestos, ¿ok? Algunos son armónicos, otros son inarmónicos y otros son combinados de aspectos armónicos e inarmónicos juntos, ¿ok? Hay muchos que son conocidos y otros menos conocidos. Y hay tantos parecidos que generan confusión. Y entonces aquí llegamos al meollo de la ponencia. Entonces, nosotros tenemos muchísimos que son conocidos. La T cuadrada, el gran cuadrado, el gran trígono, el gran sextil, el papagayo, que también lo llaman barrilete, ¿verdad? O cometa. Y bueno, esos los vemos con cierta frecuencia en la carta natal y son muy conocidos, y muy utilizados en la interpretación. Y pues casi todos los astrólogos y estudiantes conocen lo que es una T cuadrada, que genera mucha tensión, lo que es un gran cuadrado, que es sumamente tenso, lo que es el gran trígono, que da muchísima fluidez, lo que es el gran sextil, que da muchísimas oportunidades,
y lo que es el papagayo, que es la combinación del trígono y el gran sextil, es una figura súper protectora en la carta natal, que quien la tiene pues está como bendecido, ¿verdad? Sin embargo, vemos también muchos otros aspectos donde ya las combinaciones no son solamente inarmónicas o armónicas. Aquí tenemos entonces combinaciones de aspectos no tan armónicos y junto con los armónicos y forman figuras que son como de reto y combinación y que pueden llevar al logro y al éxito una vez que la persona lo trabaja internamente. Como por ejemplo el yod. El yod es muy famoso, dos quincunциos con un sextil. El foco del yod es el famoso planeta que llaman el ojo de Dios. Eso lo han oído mucho nombrar los estudiantes. Y es un aspecto donde la persona, el individuo que lo tiene que hacer grandes esfuerzos para lograr que estos dos planetas que están, digamos, encompinchados entre sí con el sextil, logren reconocer el talento que está encerrado en el ojo de Dios, ¿ok? Es un aspecto, una figura de aspecto que no es tan fácil de vivir, pero súper frecuente, muchísima gente la tiene. Y este mismo yod, cuando le agregamos un par de semisextiles, generan entonces lo que llaman el boomerang o lanzadera cósmica, donde ya hay entonces una oposición, un aspecto tenso, pero también hay unos semisextiles que complementan de alguna manera pues las oportunidades que se van a presentar. Luego tenemos, por ejemplo, el rectángulo místico, que también es una figura muy protectora, muy buena, que genera muy buenas oportunidades porque tiene trígonos y sextiles, pero también tiene las oposiciones que dan el reto suficiente como para que la persona no se quede achinchorrada, sino que haga esfuerzos y trabaje. Luego tenemos la estrella de David, que está formada por grandes sextiles, grandes trígonos y oposiciones, que es una figura súper protectora, pero esa sí es muy poco probable de conseguir, muy difícil que una persona nazca con una estrella de David, ¿ok? Y luego tenemos, por ejemplo, el gran quincuncio cósmico y el quincuncio cósmico menor, que son figuras que se encuentran con bastante frecuencia en las cartas natales y donde es relevante el quincuncio porque son los talentos que tenemos que reconocer. En ambas hay cuadraturas, que son los retos que tenemos que enfrentar para poder reconocer esos talentos y con eso por fin lograr que fluya la energía o lograr una oportunidad. Entonces, estos son los aspectos compuestos más conocidos porque son los que se presentan con más frecuencia en las cartas natal y porque involucran básicamente aspectos mayores, cuadraturas, trígonos, sextiles, oposiciones y pues un aspecto menor que es el quincuncio, pero que es bastante frecuente. Dicho esto, entonces vamos a pasar a una serie de figuras que son menos conocidas y que son todas muy parecidas, pero que no se interpretan igual. Entonces, figuras que parecen iguales, pero no lo son, ni se interpretan de la misma forma y a primera vista pueden causar confusión. ¿Ok? Estos son los aspectos compuestos confusos. Fíjense que si nosotros miramos esta figura y miramos esta figura y miramos esta otra figura, parecen iguales, se ven parecidas. Esta no tanto porque se ve que es más estrecha, pero estas dos podrían ser bastante confusas. Y si después miramos esta otra figura y esta, parecen iguales. Si uno las ve a simple vista en la carta natal, pueden parecer iguales y puede uno caer en el error de interpretarlas como si fueran iguales. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos color a estas figuras? Entonces ya aquí empezamos a notar una gran diferencia. Esta primera figura es un papagayo. Está formada por trígonos, está formado por sextiles y hay una sola oposición. Mientras que esta figura que está aquí tiene sesquicuadraturas, semicuadraturas, cuadraturas y oposiciones. No puede ser jamás ni nunca igual, ni se puede interpretar igual una figura que está formada por trígonos y sextiles que una figura que está formada por semicuadraturas y sesquicuadraturas. En el trígono y sextiles hay fluidez, hay oportunidades. En las semicuadraturas y sesquicuadraturas hay alertas, interrupciones, tensiones, confrontaciones. Entonces, esta es una figura súper tensa que le genera a la persona retos, estrés, sentir que tiene el mundo en contra, que tiene que luchar mucho, que tiene mucha resistencia,
que tiene gran capacidad de resurrección ante los momentos de las crisis, nada que ver con esta fluidez y esta protección del papagayo, ¿ok? Y la misma figura que vimos antes, que es el boomerang, formada por quincunциos, formadas por semisextiles, que da también ciertas dudas, sobre todo dudas de los propios talentos, y que hay que pues, hacer un trabajo interno del propio reconocimiento y de sacar a la luz esos talentos, ¿ok? Lo mismo pasa con el sobre cósmico o rectángulo místico, que está formado por trígonos y sextiles con unas oposiciones. No se parece de ninguna manera a este otro sobre que está formado por sesquicuadraturas, semicuadraturas y oposiciones. Aquí hay fluidez, aquí hay tensión. Y después aquí hay otro que parecía, que se puede parecer y tampoco es igual. Esto que tenemos aquí son combinaciones de noviles, binoviles, tetranoviles y trígonos, que dijimos que eran aspectos jupiterianos. Entonces, este sobre que está aquí, que está formado por solo aspectos jupiterianos, puede ser mucho más agradable y mucho más fácil de vivir que este otro sobre que está formado por aspectos tensos, ¿ok? Entonces, esta es la importancia de conocer la diferencia de los aspectos compuestos confusos que parecen iguales pero no lo son y se interpretan de una manera diferente. Entonces, si vemos más ejemplos, aquí podemos tener, fíjense, esto es un barco. Esta figura es muy famosa. Está formada por dos trígonos, tres sextiles y una oposición. Eso lo llaman barco y es una figura súper afortunada, súper protectora. Al que la tiene le fluye súper bien la energía. Y miren la cantidad de barcos parecidos que podemos tener, ¿verdad? Miren la cantidad de barcos parecidos que podemos tener. Y ninguno se interpreta igual, porque el único que realmente es un barco es la figura de los trígonos, sextiles y cuadraturas. Aquí tenemos nuevamente sesquicuadraturas, semicuadraturas y oposiciones, y aquí también. En este caso, miren, tenemos quincunциos por montones, cuadraturas y sextiles. Aquí tenemos también quincunциos y cuadraturas y trígonos. Son figuras que también son formadas por quincunциos, pero un poco distintas y sin embargo se ven muy parecidas. Aquí tenemos las mismas figuras formadas por noviles, trinoviles, binoviles, y aquí la misma pero formada por quintiles y biquintiles. Y aquí llegamos a esta que también es de noviles y esta otra que es de septiles y triseptiles y biseptiles. Entonces ahí tenemos que estar entonces claros en cómo vamos a interpretar estas figuras. Este barco es del armónico 3, que es el de los trígonos, pero este barco es del armónico 12, que es el de los semisextiles y los quincunциos. No es lo mismo el trígono 3 que el semisextil y el quincuncio 12. Si yo les hablo de 3, podemos hablar de casa 3, comunicación, y si hablo de 12, estamos hablando de casa 12, encierros, tristeza, enfermedades crónicas, entonces no es lo mismo, ¿ok? Los noviles, que dijimos que eran jupiterianos, relax, vacaciones, maravilloso. Los quintiles, que dijimos que era venusino, de creatividad, armónico 3, armónico 12, armónico 9, armónico 5. Aquí tenemos semicuadraturas y sesquicuadraturas, armónico 8, que dijimos que eran plutonianos, escorpianos, súper tensos, de grandes transformaciones, de vivir una vida con grandes retos, donde ocurren cosas importantes, cosas dolorosas al dueño de la carta, al individuo que tiene esta figura. Este aspecto es también de noviles jupiterianos, mientras que este es de septiles, que dijimos que era saturnino, que está relacionado al insomnio, que está relacionado a estar creando prototipos a futuro. Entonces no estoy en el aquí y el ahora, estoy viendo el futuro, o estoy viendo qué me pasó en el pasado para ver cómo lo resuelvo para el futuro, pero no estoy en el aquí y el ahora. Entonces, estos armónicos hay que saber interpretarlos, hay que conocerlos para cuando veamos las figuras podamos entonces hacer una interpretación correcta. Tenemos que saber qué significa el armónico 7, el armónico 9, el armónico 5, el armónico 8, el armónico 12, el armónico 3, para poder interpretar estas figuras que aparentemente a primera vista se ven iguales, pero no lo son. ¿Ok? Muy importante. Entonces, y existen muchas otras figuras de aspectos compuestos con combinaciones de diferentes líneas relacionadas con los armónicos desde el 1 hasta el 12,
como por ejemplo el quintil celeste, el aguijón celeste, la hebra celeste, el nudo cósmico, la vasija cósmica, el cepo celeste, la espoleta celeste, el crampón celeste, la cuchilla cósmica, el ojo de Dios, la antena cósmica, etcétera, 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 que son menos conocidos. Bien, entonces, veamos un caso real de aspectos compuestos confusos. Esta es una persona que cuando trabajamos las cartas de manera tradicional con los aspectos tolemaicos, va a tener un gran trígono en su carta y nosotros le vamos a interpretar su gran trígono que como una ayuda providencial, y aparte tiene por aquí unos quincunциos, tiene unas oposiciones, tiene unas cuadraturas, de manera que tiene tensiones, tiene retos. Sin embargo, tiene el gran trígono que nos llama muchísimo la atención, que es lo que lo va a proteger de salir indemne de los problemas en que se pueda meter. Y pues esto sería una interpretación bastante simple o sencilla de la carta natal. Sin embargo, nosotros, si empezamos a investigar en otros armónicos que no son los tradicionales, podemos encontrar que esta persona tiene un barco que no es un barco, porque está formado por quintiles y biquintiles. Entonces, esto habla de una persona que tiene mucha creatividad, que busca cómo adornarse la vida, que tiene un cierto toque venusino de creatividad en efecto, ¿verdad? Y que está siempre buscando soluciones que aporten una mejora a la vida, a las situaciones, en su trabajo. Entonces tiene una figura muy buena y muy creativa, pero no es un barco, no está formado por trígonos y sextiles, está formado por quintiles y biquintiles. Y luego tiene este otro aparentemente barco que tampoco es un barco. Este barco está formado por septiles y biseptiles y triseptiles que lo mantienen constantemente en el insomnio, en la creación de prototipos. Es una persona que está constantemente trabajando, por ejemplo, con sistemas informáticos y está pues en esa creación no duerme, o sea, duerme poco, trabaja muchas horas, trabaja siempre en la noche. Entonces, estas dos figuras que no vemos en el análisis tradicional nos dan la explicación de por qué esta persona no está necesariamente en el aquí y el ahora, está todo el tiempo diseñando, por qué duerme poco y por qué encuentra siempre soluciones creativas que no lo veríamos en la carta tradicional que nos dice, esta persona tiene un gran trígono, chéverísimo. ¿Y por qué no duerme? ¿Y por qué trabaja en diseño? ¿Y por qué está en todo el tiempo en esa creación? Y lo ves como aislado del mundo porque está en su computadora metido ahí trabajando y no se entera de lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Eso nos lo explica no el gran trígono, sino esas otras figuras con los aspectos menores, con los aspectos exóticos y con esas figuras que pueden ser confusas y que hay que saber interpretar correctamente. ¿Ok? Bien, entonces para analizar estas figuras aparentemente iguales, pero en realidad muy distintas, hay que tener clara la diferencia entre los aspectos básicos que las conforman en los armónicos desde el 1 hasta el 12. Es decir, hay que saber interpretar los armónicos desde el 1 hasta el 12. Muchas de ellas ya están descritas y tabuladas de forma comparativa para comprender sus diferentes tamaños, colores y naturaleza. ¿Okay? Están tabuladas, ya están descritas, existen, están tabuladas y se sabe qué aspectos la conforman, de qué tamaño se ven, qué colores tienen y cómo se interpretan. Estas figuras amplían enormemente la capacidad de interpretación de una carta natal y permiten conocer y explicar más a fondo características de un individuo que no se captan en una interpretación tradicional. Es importante que astrólogos y estudiantes de astrología aprendan a reconocer y diferenciar en profundidad estas figuras y, por supuesto, a interpretarlas. Bueno, con esto llegué al final de mi ponencia. Espero que les haya gustado. Un resumen muy corto y muy rápido de lo que son estos aspectos compuestos confusos, ¿verdad? Los invito a visitar mis redes sociales.
En Instagram soy @astroariflores, en Twitter @florari. Tengo un canal YouTube, Astroariadna Flores, donde publico semanalmente videos de las energías que corresponden a esa semana. astroariflores.blogspot.com, donde publico el calendario del mes, las lunas vacías de curso, el índice cíclico y otras informaciones importantes. Y pues espero que les haya gustado la charla, y si necesitan más información o aprender sobre estos aspectos compuestos, me pueden escribir por astroariflores@gmail.com. Sigan disfrutando del congreso y de las otras ponencias, y para cualquier duda pues quedo a la orden por las preguntas que se van a hacer a través del canal YouTube del congreso o por mi correo. Gracias, chao.